quiero agradecer a diputados, diputadas provinciales, intendentas, funcionarios y funcionarias de rango nacional y provincial presentes, y obviamente a cada uno de los representantes de los medios públicos de la República Argentina que hoy van a sesionar aquí en nuestra provincia. Nosotros sabemos muy bien que el rol de los medios públicos tiene mucho que ver con un debate sustantivo en el mundo de hoy, y tiene que ver con la insatisfacción democrática y obviamente con una contradicción principal, que es democracia versus corporación. Cuando uno observa el fenómeno de insatisfacción democrática, pone en evidencia la tensión entre igualdad y libertad, entre representación y representatividad, entre legalidad y legitimidad, y obviamente entre democracia formal y democracia social. No puede percibirse un orden jurídico justo cuando existe y deviene de un orden social injusto. Eso genera una tensión que ineludiblemente se da en las capacidades de expresión desde el punto de vista de algunos principios que son esenciales para vincular la educación, la comunicación y la cultura. Nosotros tenemos distintas cosmovisiones desde el punto de vista de la cultura. Una cuestión es la interculturalidad, oriunda de los pueblos originarios, que plantea diálogo entre culturas. La otra muy distinta es la transculturación, que es la hegemonía cultural de una potencia sobre otra. Y obviamente la aculturación, que es la construcción de valores identitarios. De manera que la educación, que puede promover la cohesión social, la identidad nacional, para sostener la estabilidad política de un sistema, debe basarse claramente en parámetros de comunicación que fortalezcan esa identidad. Para lo cual es muy importante dar este debate entre democracia versus corporación, porque nosotros entendemos la democracia de una concepción pluralista, y eso significa que se debe sostener sobre la base de la elección por parte de la voluntad popular de un gobierno para la administración del Estado por tiempo determinado. Y eso significa alternancia, y eso significa capacidad volitiva de los ciudadanos y ciudadanas para modificar o cambiar el rumbo de un gobierno si no está satisfecho con su gestión. Pero las corporaciones pretenden apropiarse indefinidamente del Estado y también de todos los componentes colaterales con el objeto de establecer la construcción de un sentido común y de una hegemonía. La verdad es tal que cuando se debate de democracia y corporaciones se debaten dos opciones hegemónicas, y esas opciones hegemónicas tienen que ver con la identidad cultural, y esa identidad cultural se sostiene con educación, comunicación y cultura, que actúan como sujetos dinámicos y estáticos del proceso de transformación de una sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque si uno toma 10.000 millones de años en la humanidad, toma 3.000 o toma 2.000 después de Cristo, uno percibe claramente que la educación era de carácter vectorial, reservada a un círculo mínimo. La imprenta de Gutenberg democratiza el conocimiento, expande las capacidades de comunicaciones, pero realmente la educación popular extendida tiene no menos de 200 años. Y la plataforma digital pretende unir lo digital con lo masivo y popular. Eso es un objeto clave. Vuelvo a insistir, ¿por qué la educación es muy importante? Porque debe promover la identidad. ¿Qué significa eso? Actitudes, creencias, valores, tendencias. Eso significa nación. La nación jurídica y políticamente organizada constituye un Estado. La voluntad popular que elige un gobierno para administrar un Estado por un tiempo determinado implica interacción con esa identidad. No se puede conducir lo inorgánico, se conduce lo orgánico. En consecuencia, la estabilidad política depende de la identidad nacional, y depende de la construcción de valores, y depende de la educación, y depende de la comunicación, y depende de la cultura. Cuando nosotros advertimos que la hegemonía en disputa es un problema cultural, obvio que es un problema cultural. A ver, si uno toma el enfoque teocéntrico y el enfoque antropocéntrico respecto al avance científico-tecnológico, advierte quién ejercía el monopolio del registro civil, la educación, y eso obviamente impartía valores. Ahora bien, cuando eso se apropia, una cuestión la puede construir desde la Iglesia, otra cuestión la puede construir desde medios hegemónicos, desde el punto de vista de un capitalismo absolutamente voraz y concentrado. Es un problema serio entender esto, porque admitimos
como natural que exista iniciativa privada de carácter hegemónico para construir identidades con el objeto de garantizar sentido común a partir de los medios de comunicación. Entonces, si los grupos corporativos se apropian de la educación en materia identitaria y construyen sentido, si se apropian de los medios hegemónicos, constituyen una identidad y construyen sentido, y eso se transforma en el componente estático, que significa una cultura que solidifica esos valores. Entonces, por eso existen opciones ideológicas que van penetrando en la sociedad de un modo sostenido. ¿Cuál es cuando nosotros debatimos respecto al federalista de Hamilton, Jay, etcétera, hasta los mecanismos check and balance del sistema democrático, sabemos mucho que hay más check and balances en términos de incorporación de respeto a una minoría del poder económico, no minorías representativas de la democratización de las expresiones y saberes. Entonces, lo que uno advierte claramente es que ciertos privilegios, inclusive irritantes de una sociedad por grupos hegemónicos, no se pretende de ningún modo ser puesto en discusiones con textos normativos constitucionales. Por eso, a mí me parece muy importante el rol de los medios públicos. En los países con tradición capitalista, con tradición democrática, uno puede ver, pedí estos informes. La BBC tiene 12.200 personas. Radio Francia tiene 4.800. Radio Televisión Española, 6.800 agentes. Corea, 4.500. Deutsche Welle, 3.000. La RAI, 12.700. NHK de Japón, 10.300. O sea, muchos países del mundo tienen una incidencia significativa de los medios públicos. ¿Por qué? Porque preservan su identidad. ¿Por qué? Porque construyen una preservación de sus valores culturales. ¿Por qué? Porque garantizan una identidad para la conducción desde el punto de vista del Estado y la administración de una sociedad. Por eso, así como celebramos recientemente que Telam cumplió 78 años, que la televisión pública 72, que 75 años la Radio Nacional, nosotros aquí también tenemos que observar que en el año 2005 Canal Encuentro fue realmente una expresión simbólica extraordinariamente importante para la construcción de identidad. O que Fútbol para Todos, a pesar de las causas judiciales que tenemos al respecto, todas inventadas por supuesto por grupos hegemónicos, fue la garantía de un derecho al acceso a la transmisión deportiva, porque obviamente a partir del deporte las corporaciones construyen no solamente un negocio, sino también construyen un sentido desde el punto de vista de su pertenencia. Y eso es un tema cultural muy importante en disputa, es una hegemonía en disputa. Paca Paca en el 2010, Cinear en diciembre del 2010. Deporte B, yo recuerdo que Deporte B finalmente pusimos en marcha, siendo jefe de gabinete de ministros, pero en el 2012 se tomó la decisión a través de la resolución 396 del Ministerio de Educación de la Nación. También la plataforma audiovisual Contar en el año 2020 y AUNAR en el 2022. Nuestra provincia de Chaco, en el año 2013, crea Chaco TV, televisión pública. En el 2015, Radio Provincia. En el 2020, Agencia de Noticias Foco. Y eso significa también para nosotros un esquema para fortalecer y preservar nuestra identidad. Por eso nos parece muy importante lograr este debate del rol de los medios públicos. Eso significa, primero, garantizar presupuesto, tener perspectiva plurianual de presupuesto, fortalecer la tecnología de los medios públicos, lograr que la pluralidad de voces sea un principio inalterable, que tengamos la capacidad de que una red de proveedores locales pueda trabajar activamente en interacción con los medios públicos, lograr que sea un canal de expresión para que hacedores culturales puedan promover y propender a difundir nuestros valores. Y eso también hay que inscribirlo desde una perspectiva regional. Nosotros estamos organizados en las 10 provincias del norte grande argentino, que somos el 21,6% de la población, el 33% de la superficie, y tenemos obviamente cerca del tercio de la superficie cultivable del país, y tenemos riquezas que son esenciales, desde litio, cobre, pasando por hidrocarburos, tabaco, algodón, miel, cereales oleaginosas, carnes y distintas cadenas cárnicas, respeto a la biodiversidad
y reservas estratégicas de agua dulce, por citar. Esos son valores esenciales. Necesitamos nosotros también que los medios públicos tengan propensiones a distintos formatos de transmisión. Por ejemplo, en DirecTV, todos los medios públicos tienen que tener lugar en DirecTV para la transmisión. Todos los medios públicos tenemos que tener la posibilidad de estar en la grilla de todos los cables. Es absolutamente esencial, la grilla de todos los cables autorizados en toda la República Argentina. La capacidad regulatoria del Estado tiene que ser garantizar los canales de comunicación de los medios públicos. Tenemos que exigir al presidente de la República que tome la decisión correspondiente. Este plenario tiene que sacar un comunicado a los efectos de que en forma inmediata esto se tiene que aplicar. No puede ser que las grandes corporaciones hagan lo que se les plazca. Y en ese sentido también quiero decir, yo he sido director de la Autoridad Federal de Sistema de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522. La verdad es que eso, con un par de decretos derogados, perdió vigencia a partir del gobierno de Macri. Es absolutamente necesario que eso pongamos en discusión un tema que es clave, que es básicamente el concepto de la capacidad regulatoria del Estado en materia audiovisual. Quizás sea necesario discutir monopolio sí, monopolio no, porque la verdad que nosotros al final de cuentas lo que observamos en la Argentina es que todos los que luchan por la libertad, por la libertad económica, son los monopolistas de facto. Entonces, luchan por la libertad económica, pero para excluir a la competencia y ejercer monopolios, un monopolio respecto a la comunicación. Bueno, si vamos a garantizar pluralidad de voces, si vamos a garantizar libertad económica, bueno, entonces que exista libre competencia, en el sentido de que se pueda profundizar aperturas de distintas características. Ahora, lo que ellos hacen es hablar diciendo eso, pero finalmente hacen todo lo contrario. Entonces, me parece que la construcción de sentido tiene un rol indispensable a partir de los medios públicos. Por eso es muy importante que los medios públicos se organicen en plataformas múltiples, tengan capacidad de interrelación, tengamos intercambio de contenidos y experiencias, tengamos un noticiero federal. No puede ser que nosotros salgamos con paraguas en las provincias cuando llueve en el centro de Buenos Aires. Es absolutamente irrisorio este tema. Entonces tenemos todos los cables son de Buenos Aires. ¿Por qué nosotros no tenemos dentro de la grilla los canales públicos en el mismo formato donde está TN, 5N, etcétera, etcétera? Y podemos tener, ¿por qué no tenemos una expresión de cable de carácter federal? Que las noticias sean federales, que se divulgue la cultura, nuestra identidad, samba, chacarera, charanda, chamamé, todos los ritmos de distintos ritmos musicales nuestros. ¿Por qué nuestras obras de teatro? ¿Por qué no nuestros contenidos de comunicación audiovisual? ¿Por qué no los noticieros? ¿Por qué no estar enterados de lo que pasa en Tierra del Fuego, hasta La Quiaca en Jujuy, hasta el impenetrable chaqueño, hasta lo que pasa en Corrientes, en Misiones, en La Rioja, en Catamarca, en cualquier lugar? ¿Por qué pretendemos quebrar la hegemonía centralista si no somos capaces de federalizar en serio la comunicación para construir un sentido y una nueva cultura de la comunicación? La verdad, me parece que es un contrasentido, y la única manera de hacerlo es con liderazgo político, con autoridad política, con convicción política, con entusiasmo. Tenemos que entusiasmarnos porque este es el otro tema. No les interesa. O sea, yo cuando veo algunos esquemas básicos de penetración desde el punto de vista de la tendencia comunicacional. Bueno, uno puede ir instalando temas de distintas características. Bueno, el dólar pasa a ser tema relevante. Seguridad, dólar, etcétera, etcétera. Y es un combo de noticias que se multiplican. Y la verdad que son noticias. Nadie excluye la realidad, ni nadie puede cercenar la noticia de nadie. Pero sí quiero contar historias de éxito. Nosotros tenemos historias de éxito. Aquí pudimos construir una red de 2.300 productores de miel
que se caracteriza por una miel orgánica de altísima calidad en el mundo, que se exporta más de 1.500 toneladas de miel, que podemos ir avanzando desde 83.000 colmenas a 150.000 y después 500.000 colmenas y llegar de 1,5 millones de dólares hasta 15 millones de dólares de exportaciones. O por ejemplo, fabricar hormigón celular y ya empezar a exportar a países limítrofes, principalmente Bolivia, con el objetivo de generar de 50 a 100 a 150 empleos. O también pecan para 72 hectáreas y tener una plataforma para exportar a Dubái, o tener la mayor planta fraccionadora de miel, o como esta tarde haremos un acuerdo estratégico para con 30 millones de dólares generar 700 empleos con Paco Arrocero y a los campos orgánicos que vienen a generar empleos. ¿Cuántas de estas noticias salen? Ninguna. ¿Cuántas noticias hay en todos los canales que representan nuestros compañeros y compañeras presentes? Muchísimas. Gente que trabaja, pequeños y menores empresarios, trabajadoras y trabajadoras, estados que hacen. ¿Qué salen? Las malas noticias. No digo que no salgan las malas noticias porque forman parte de nuestra problemática diaria. No digo ocultar lo inocultable, que tenemos inflación, que tenemos pobreza, que tenemos exclusión social, que tenemos desigualdad en la distribución de ingresos. Claramente son nuestros problemas, pero también empezar a construir este sentido. Vuelvo a insistir, si no tenemos identidad que se construye con cultura, comunicación y educación como pilares fundamentales, entonces no vamos a tener la capacidad de acción colectiva de entender, interpretar, amar a nuestra tierra, a nuestro suelo, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras esperanzas. La esperanza es un camino que se construye día a día. Es creatividad, es entusiasmo, es energía, es capacidad de acción. Pareciera ser que no se puede hacer más nada de lo que las corporaciones dicen que se hace o que se haga, que no es posible cambiar nada más que el formato del mainstream que ellos proponen. No, tenemos que expresar libertad de que es posible hacer otras cosas distintas, para lo cual es necesario construir también desde los medios públicos un debate que no haga seguidismo de la agenda corporativa, sino que haga seguidismo de la construcción de una agenda democrática, pluralista, con identidad nacional, popular, democrática, que exprese lo mejor de nosotros. ¿Ustedes se imaginan a nuestros próceres dudando? ¿Ustedes se imaginan a Belgrano dudando en la batalla de Salta y Tucumán? ¿Ustedes se imaginan a San Martín dudando en el cruce de los Andes? ¿Ustedes se imaginan dudando a Martín Miguel de Güemes en la lucha contra los realistas, contra la invasión del Alto Perú? ¿Ustedes se imaginan a los revolucionarios de Mayo dudando de la posición en el Cabildo Abierto? ¿Ustedes se imaginan a nuestros congresales en San Miguel de Tucumán en 1816 dudando la independencia? ¿Ustedes se imaginan a nuestros gauchos dudando, a nuestros indios dudando, a nuestros héroes y próceres que dejaron la vida para construir nuestra identidad nacional dudando? No se puede dudar. Hoy no se puede dudar. Por eso, el mensaje es, hoy es un lugar para debatir. Y espero realmente que aquí los medios públicos sean capaces de fortalecer nuestra identidad, promover la educación del pueblo, que podamos llegar con matemáticas, con lengua, con ciencias naturales, con ciencias sociales, que podamos llegar con emprendimiento productivo, con técnicas de aprendizaje, que la televisión y los medios públicos en distintas plataformas y formatos sean medios para educar, para transformar, para comunicar, para promover identidad, para garantizar cohesión social, para ser capaces de construir un gran país, como lo llegamos todos, como los queremos todos, y grandes provincias, como no somos. Por eso, hoy me parece muy importante que de este Consejo Federal surjan por lo menos 3 decisiones básicas. La primera es construir un noticiero federal, con plena participación en todos los medios de expresión, desde DirecTV hasta en todas las plataformas digitales de exposición. Segundo, que esa sea la base de un sistema de cooperación de los medios públicos de intercambio para fortalecer nuestra identidad nacional desde la perspectiva federal y pluralista.
Y en tercer lugar, me parece que es muy importante lograr que exista una gran productora de la televisión pública en todos sus formatos, para que podamos producir desde historias de éxito hasta contenidos audiovisuales, hasta formatos de programas educativos y culturales que nos permitan fortalecer, ensanchar y promover nuestra identidad nacional, nuestra perspectiva federal y nuestra cultura popular, para construir una democracia plural que merezca definitivamente la capacidad de hacer acción colectiva y luchar por los ideales que lucharon nuestros próceres, que construyeron y pretendieron construir siempre lo que Perón siempre dijo: una Argentina justa, libre y soberana. Muchas gracias.